¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando esta edición de Agenda Económica. Son las 8 de la mañana, puntuales. Partimos esta revisión de noticias de cada mañana. Gracias por estar con nosotros a esta hora en nuestra transmisión multiplataforma aquí en CNN Chile a través de nuestra transmisión televisiva, en nuestro sitio web, en nuestra cuenta en X, también en nuestra aplicación, por supuesto. Nos pueden escuchar durante esta media hora con la información más importante de los mercados, de las noticias de negocios y también de la política como temas centrales. Vamos a partir de inmediato con los indicadores y los números que marcan la jornada. Primero, a nivel local, ayer la Bolsa de Comercio en Santiago tuvo un alza del 0,9%. Fíjense que tenía ya 10 caídas consecutivas, 10 jornadas de pérdidas consecutivas la Bolsa de Comercio en su indicador selectivo, el IPSA en particular, pero ayer se rompe esa tendencia, entonces sube 0,9% y llegó a los 8.909 puntos. Oportunidades de compra pareciera que vieron distintos agentes de mercado en acciones como las de Ripley, que subieron más de 5,7%, Entel, que sigue subiendo más de 4,7%, también las acciones de Quiñenco y BCI estuvieron entre las que resaltaron más, las que subieron con más fuerza el día de ayer. Por otro lado, a la baja, las acciones de CGE, de Copec, de CMPC, de Sencomols, entre algunas de las menos favorecidas en el día de ayer. Por otra parte, el dólar tiene un valor para hoy de 951 pesos. Cerró a la baja el día de ayer, retroceso entonces para el tipo de cambio en nuestro país. Y por último, la UF, 39.485 pesos. Sigue estable todavía el valor de la unidad de fomento, pero eso va a empezar a cambiar a partir del dato de IPC, porque recordemos que la UF se va reajustando cada mes en función del dato de IPC del mes anterior. Por lo tanto, desde ahora ya vamos a empezar a ver un alza cercana a los 150 pesos. Se va acercando a los 40.000 pesos la unidad de fomento. De esta manera, en los próximos meses ya veremos algo similar. Esos son los datos con los que estamos partiendo. A nivel local, en el mercado chileno, vamos a revisar también los los indicadores de los mercados internacionales, que están mirando con mucha atención lo que se anunció ayer por la noche, el acuerdo que se ha alcanzado ya entre Hamás e Israel para poder llegar a un alto al fuego. Este asunto aparece como uno de los más relevantes y tiene efectos, por supuesto, desde el punto de vista de los mercados. Si había algún factor de incertidumbre a nivel global, era este, por cierto, el de la guerra que se había desatado entre Hamás e Israel. En el contexto entonces de esta primera fase del plan de paz que planteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto puede traer algo de optimismo a los mercados y reflejarse en el día de hoy. Por lo pronto, en todo caso, ayer Wall Street cerró con una subida de 0,58%. El índice que reúne a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, también subió más de 1,1%, mientras que a esta hora de la mañana las transacciones en Europa están en terreno más bien mixto. Hay algunas que están subiendo, como Alemania, España, otras que caen, como Inglaterra, pero más temprano, por ejemplo, en China hubo un repunte súper fuerte de más de 1,7% en Japón, más de 1,4% en la bolsa de China, y eso da para pensar entonces que efectivamente estos factores geopolíticos y en particular el acuerdo de paz alcanzado ya de manera preliminar puede entonces generar algún tipo de envión para los mercados a nivel internacional. Hay entonces los titulares de los números del día con los que estamos partiendo esta mañana. 8,4. Nos vamos ahora a revisar los titulares de la prensa escrita. Partamos por el diario Pulso, que trae un tema bien interesante para el día de hoy a propósito de las licencias médicas tan cuestionadas en el último tiempo por distintos informes de Contraloría. Bueno, esos reportes están generando cambios. Fíjense que las licencias médicas registraron en agosto su mayor caída desde que Contraloría denunciara los viajes al exterior. O sea, ya se ve un efecto directo de parte del funcionamiento del sistema a partir de ese reporte de Contraloría que dejó en evidencia cerca de 25.000 personas que hicieron viajes al extranjero estando en un periodo de descanso o de reposo médico. En el mes de agosto en particular, ese es el mes que alcanza a registrar esta crónica, se registraron 561.000 licencias médicas emitidas. Si se compara con agosto del año pasado, es una caída de 23%, para tomarle el peso a lo que ha significado entonces el trabajo general de Contraloría en esta materia. En lo que va del año 2025 se han emitido
cerca de 4.800.000 licencias, y eso ya representa una baja de 11% respecto al año anterior, para valorar otra vez el trabajo que está haciendo entonces la entidad contralora y los efectos que tiene bien concretos, que se pueden reflejar además en estos números a partir de esos viajes que se registraron en el sector público en periodos de licencia en los últimos años, entre 2023 y 2024. Hay otro informe similar que va a analizar lo que ocurre en el sector privado, es decir, en trabajadores del sector privado, y que también podrían eventualmente haber incurrido en alguna falta de este tipo. Mientras se vayan generando estos mecanismos de control, evidentemente que los incentivos a comportarse bien, a respetar las reglas sencillamente, es un asunto que va a ir tomando algo más de fuerza, y en ese sentido los alcances que puede tener el trabajo de Contraloría exceden por lejos a los casos particulares que detecta. Nos vamos a otro de los titulares. Arriba, en la parte principal, arriba del titular principal, están destacadas las 5 caras de algunos de los candidatos al Nobel de Economía. Se van a conocer el próximo lunes para el premio 2025, y son distintos economistas que trabajan en áreas distintas: David Autor, Sendil Mullainathan, Marianne Bertrand, Nicholas Bloom y Larry Katz, entre los 5 candidatos que suenan con más fuerza para el Premio Nobel de Economía. Temas de salario y desigualdad, temas vinculados también a impacto de la psicología y la cultura económica, incertidumbre económica, entre otros de los destacados en el trabajo de estos candidatos, los que suenan con más fuerza. Estamos en plena época de premios Nobel. Hoy día, de hecho, un paréntesis, se conoce el Premio Nobel de Literatura. Y por último, revisamos un poco más abajo otro de los titulares también que trae en su portada el diario Pulso. Ya vamos a estar hablando del IPC y el análisis en particular, pero quedémonos con Rosana Costa, que estuvo en el Centro de Estudios Públicos. Lo correcto es hacerlo difícil y muchas veces impopular, destacaba Rosana Costa en esta participación, a propósito de algunos de los cuestionamientos que se han hecho al trabajo del Banco Central. Algunos cuestionamientos más directos, otros más solapados, como el que hizo Janet Jara durante esta semana. Así entonces, los titulares que revisamos a esta hora de la mañana en Diario Pulso. Desde el suplemento del diario La Tercera nos vamos ahora al DF, 8 de la mañana con 8 minutos, para ver otro de los titulares. El titular principal dice lo siguiente: el equipo de José Antonio Kast delinea ejes de recorte de gasto por $6.000 millones, pero los contendores insisten en sus críticas. Es la crónica que trae hoy día entonces Diario Financiero, y que abre su portada a propósito de un encuentro en el que participó uno de los asesores económicos del candidato republicano, Tomás Bunster, y donde se abordaban precisamente estos aspectos que tienen que ver con el recorte, la propuesta de $6.000 millones de recorte que ha hecho el candidato José Antonio Kast en un periodo de 18 meses, si es que eventualmente llega al gobierno. Bueno, a propósito de eso, el detalle que entrega en este encuentro el asesor económico del candidato republicano no es demasiado profundo, la verdad. Se logra delinear, pero no hay mucho detalle. En la parte 1 dice que van a terminar con abusos administrativos que generan algunos gastos, como licencias médicas, por ejemplo. Se suman a los abusos que, así los calificaba, se cometen en el sector público y privado. El fraude social, como lo ha denominado, que podría permitir recortar cerca de $2.000 millones. Luego habla de una segunda parte que tiene que ver con la eficiencia en el aparato público, explicó. Por ejemplo, mejorar compras en el sector público, eficiencia en el sector salud, en el uso de recursos, etc. Otros $2.000 millones. Y una tercera parte, políticas de austeridad. Por ejemplo, dijo, todo el exceso de gasto y los bonos que se están pagando en funcionarios como la DIPRES, o incrementos de presupuesto que no son coherentes con responsabilidad fiscal. Como ven, son líneas bien gruesas las que detalla esta crónica del Diario Financiero. No se conoce todavía el detalle específico, línea por línea, digamos, de lo que se va a hacer. Eso ha sido tema de campaña. Se le ha cuestionado a José Antonio Kast que no se entregue ese reporte específico, y en este espacio donde participaron ayer asesores económicos de los distintos candidatos, tanto del equipo de Evelyn Matei como el de Janet Jara, le cuestionaban precisamente el que no hubiese tal detalle. Bueno, va a ser tema también durante esta jornada. Otros titulares que revisamos también desde el DF, un poco más abajo aparecen otros aspectos, las marcadas similitudes entre las medidas del programa de Janet Jara y algunos proyectos en el Congreso, dice DF. Y por último, un poco más abajo, destacamos también
que ya lleva año y medio sobre el 4% y septiembre ratifica la pegajosa última milla de la inflación en el país. Hablaremos del IPC en unos segundos. Los titulares del Diario Financiero. 8:10. Bien, nos vamos a la revisión entonces ahora de algunos de estos temas y partamos por el IPC porque ayer conocimos el dato, lo dimos a conocer oportunamente a esta hora en Agenda Económica AM sobre este 0,4% de inflación que se registró en el mes de septiembre. Inflación acumulada entonces en los últimos 12 meses, 4,4%. Y de esa forma entonces se mantiene dentro de las expectativas que estaba teniendo el mercado en línea con lo que podía reportarse para el mes de septiembre, en particular con algunas subidas específicas vinculadas a productos de temporada, digamos. El tomate, por ejemplo, subió con fuerza, también los viajes interurbanos a propósito de las fiestas patrias, entre otros productos que subieron y que incidieron entonces en este 0,4%. Pero en lo concreto, la inflación se mantiene por sobre el 4%, la inflación acumulada lleva ya un año y medio por sobre esos niveles y no ha logrado todavía bajar, acercarse al menos al 3% de inflación, que es la meta que tiene el Banco Central. Y eso es lo que todavía genera algo de inquietud. Ya las preocupaciones de un eventual repunte inflacionario, como se planteaba en esta época, pero del año pasado, cuando las cuentas de la luz estaban generando un efecto súper fuerte, esas dudas van quedando quizás más disipadas. Distintas encuestas, partiendo por las que hace el Banco Central, muestran que las expectativas de inflación para mediano y largo plazo están bien ancladas y que efectivamente ya a finales o mediados del próximo año podría acercarse al 3% tan anhelado. Pero de todas maneras, en el mercado advierten que la moderación de precios sigue siendo un proceso desafiante, han dicho distintos actores. Vamos a escuchar algunos análisis, partiendo por el de Marco Correa, economista jefe de Vice, con quien conversamos ayer en Agenda Económica. Algunos de los factores que pueden estar explicando esta mayor alza de este componente sin volátiles es el alza de los salarios, por ejemplo, los costos laborales que han estado aumentando, como ha destacado recientemente el Banco Central, y también un tipo de cambio que ha estado más depreciado y puede estarse dando un mayor traspaso a los precios que enfrentan los consumidores de este tipo de cambio más alto. El Banco Central ya había ajustado al alza sus estimaciones del componente sin volátiles, así que este registro para nosotros en Vice Inversiones viene a validar el escenario del Banco Central. De esta manera no esperamos un recorte de tasas en octubre y más bien este sería posible en la reunión de diciembre. Ahí entonces está la visión de Vice con el recorte de tasa próximo como uno de los temas a analizar, ya que se dio este dato de 0,4% y el análisis específico de cuáles son los productos que están incidiendo en este nivel inflacionario. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con la tasa de política monetaria? Y a propósito de eso, en la última encuesta de operadores financieros que hace el Banco Central en septiembre, para la próxima reunión no se esperan modificaciones, un 4,75% de tasa, pero en diciembre, como ya escuchábamos en la voz de Marco Correa, sí podría venir un recorte a un 4,5% en la medida en que se vayan cumpliendo también las expectativas de inflación para fines de este año. Se espera que efectivamente hacia el cierre de este 2026 la inflación eventualmente pueda bajar un poco respecto a los niveles que estamos viendo ahora. Escuchemos otros análisis. Carolina Grunwald, economista jefe de Prudential AGF, también profundizaba en este punto. Ha sido todo este año la tónica que la inflación de bienes en términos anuales ha oscilado en torno a 2%, pero la inflación de servicios, que es aquella inflación intensiva en mano de obra y por lo tanto costos laborales, esa está oscilando en torno al 7%. Y el último registro de septiembre tenemos una inflación de servicios de 6,9%, por lo tanto es del todo razonable pensar que los costos laborales están haciendo lo suyo en términos de registros inflacionarios. No hemos descartado para nada un recorte de tasa de 25 puntos base en diciembre de este año.
años. Claro, y ahí se suma entonces otro aspecto de análisis sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral y cuánto puede estar incidiendo efectivamente en el rumbo de los precios, ¿no? En la inflación directamente. Era la perspectiva que daba Carolina Grunwald. Por último, revisemos el análisis que han hecho en el equipo de análisis de Copeuch, el economista senior de este equipo, Nicolás García. Nos explicaba también la visión que tienen respecto a la trayectoria que está teniendo la inflación y a lo que puede venir hacia adelante. El escenario macro, en el margen, lo que ha pasado con la inflación, lo que ha pasado con la actividad económica, es consistente con que veamos un nuevo recorte de 25 puntos base en la reunión de política monetaria de diciembre. Por un lado, tenemos un registro inflacionario de septiembre que estuvo bajo la proyección implícita del último IPOM, y por otro, en el margen tuvimos un dato de IMASEC que sorprendió al mercado y que muestra una actividad que está bastante apagada en el margen. Bien, nos vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el sector minero, con una discusión muy particular que se está dando en el Congreso y que podría generar un efecto en esta industria. Eso es lo que alertan al menos desde el gremio de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, a propósito de la discusión sobre áreas protegidas a nivel nacional. De acuerdo a lo que expusieron representantes de SONAMI en el Congreso, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la discusión sobre áreas protegidas podría tener un efecto directo en el desarrollo de proyectos mineros de pequeñas y medianas empresas. De acuerdo al análisis de SONAMI, son 273 instalaciones mineras que podrían quedar dentro de los sitios prioritarios que establecen estas zonas protegidas. La mayoría de ellos están en la macrozona centro, otro tanto, 52, están en la macrozona norte y podrían verse afectados entonces por este listado de sitios prioritarios. Vemos con temor, dijo Jorge Riesco, que esto se transforme en verdaderos decretos de amarre que pueden afectar la actividad minera. Decía en su exposición, hay que revisar bien esto porque estos sitios prioritarios que se fijaron no son conocidos. Esto tiene que ver con la discusión sobre la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está en etapa de consulta ciudadana y que ha ido generando preocupación, como decíamos, en sectores de la minería nacional por la afectación que pueda tener en la medida en que se vayan decretando estos sitios y puedan generar un impacto directo en la actividad minera en un momento bien relevante para el sector pequeño y mediano. Sobre todo, los altos precios que se están viendo en el cobre tienden a reactivar también muchos proyectos de tamaño, de esta envergadura, que se ven entonces de alguna manera incentivados por el buen ciclo que está mostrando el precio del metal rojo a nivel internacional y sobre todo por las buenas proyecciones que hay también hacia el año 2026. Y nos vamos a ir a otro asunto porque ayer la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI, entregó su balance respecto a la evolución de las exportaciones nacionales, del intercambio comercial chileno, y muestra un repunte bien fuerte que ha permitido entonces que hacia septiembre se acumule un aumento ya de 7,8% en lo que va de este año 2025. De acuerdo al informe comercial que reporta mensualmente la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el balance que se hace hasta el 9º mes del año muestra exportaciones acumuladas ya por un total de 76.959 millones de dólares. Durante este periodo ascienden entonces a esos niveles con un alza de 4,7% en comparación con el mismo lapso de 2024, marcando entonces el mayor monto exportado en un periodo similar desde que existen registros, manteniendo esa tendencia que ya se había reflejado en los meses anteriores. Por supuesto que respecto a los sectores que lideran estas exportaciones, la minería es aquel más relevante, pero hay otros sectores que han ido ganando fuerza también durante este periodo, porque las frutas, por ejemplo, las frutas frescas, también superan los 6.600 millones de dólares, en particular con aumentos en paltas, manzanas, ciruelas, kiwis, entre otros, de 1,8% respecto al año anterior. En el caso de los frutos secos, subieron un 36% y en torno a la industria de alimentos en general hay una subida de 7,7%.
esto. La exportación de vinos, por otra parte, tuvo una caída de 3,6%, mientras que la manufactura forestal registró una caída de 4,3% entre los sectores más tradicionales, digamos, de la canasta exportadora local. Por último, el informe comercial subraya que en los primeros 9 meses del año ha habido un incremento de 15% en la exportación de servicios, un sector súper interesante en el que se ha puesto mucho énfasis y que ya acumula más de 2.300 exportaciones durante la primera parte de este año. Con esta información nos vamos a la pausa, 8:20, nos vamos al corte y ya seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM y vamos a profundizar en la discusión que se ha abierto a propósito de las propuestas para recorte de gasto público en nuestro país, en el contexto, por supuesto, de la campaña presidencial, pero queremos conversarlo con una mirada distinta, ya no solo respecto a esas propuestas de recorte, sino más bien con el tema de fondo, respecto a posibles reformas estructurales que puedan encaminar la discusión a más largo plazo. Para eso estamos en contacto con el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Buen día, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Patricio, bueno, en esta conversación queríamos enfocarlo de otra manera la discusión. Muchos han hablado de las propuestas de algunos candidatos presidenciales sobre cuánto recortar, cómo hacerlo, a qué velocidad, dónde hincar el diente, digamos, para poder abrochar el cinturón del gasto público. Pero podemos también mirarlo desde una perspectiva de una reforma estructural más amplia, y es lo que tú has planteado también en algunas columnas. Cuéntanos sobre ese foco en particular y qué significaría eso, cuál es el desafío ahí. Sí, perfecto, Sebastián. Mira, hoy día la política fiscal en el mundo post pandemia está bajo estrés desde todo punto de vista. La deuda pública en el mundo se ha disparado y por lo tanto surge la necesidad de un cambio de paradigma donde básicamente los gobiernos actúan con una lógica de tener que gastar y forzarse a gastar durante el año fiscal los recursos, ya sin la posibilidad muchas veces de poder ahorrar dinero para proyectos futuros y por lo tanto ahí hay una necesidad también en el caso nuestro, evidentemente, de poder ir discutiendo estas reformas más estructurales que te permitan, por ejemplo, movilizar recursos en proyectos plurianuales o que también se generen incentivos a las entidades públicas a generar ahorro y eficiencia durante la ejecución del gasto. Eso es interesante, el incentivo al ahorro, porque hoy día tiende a ocurrir que las reparticiones, sobre todo en la última parte del año, tratan de gastar mucho y ejecutar efectivamente sus presupuestos. Pareciera estar a la inversa. Y eso es súper ilógico desde el punto de vista económico-financiero, ¿verdad? Si lo vemos cuando los hogares o las empresas sufren o tienen la necesidad, como tú bien dices, Sebastián, de ajustarse el cinturón, mover el presupuesto o ajustar el gasto en 1, 2, 3%, que son los niveles que hoy se están discutiendo en las discusiones de las candidaturas presidenciales, parecen niveles triviales. Pero cuando uno lleva esos porcentajes al gasto fiscal, parecen cifras heroicas, ¿cierto? Y justamente ocurre que si uno ve la ejecución del gasto a septiembre, donde debieras tener en promedio en una ejecución lineal en torno al 75% de tu gasto ya ejecutado, la mayoría de los años, si uno mira los últimos 15 o 20 años, tú llegas que la mayoría de los servicios públicos ejecutan en torno al 72, 73 o 74. Entonces eso te dice que en el fondo esa aceleración del gasto que tú muy bien mencionas en el último trimestre, en rigor no es necesario para un buen funcionamiento del aparato público. O sea, es decir, ¿esa plata se podría ahorrar efectivamente? Porque si es así, el problema original tendría que ver también con la proyección de cuánto es lo que necesita gastar cada una de las reparticiones, ¿o no? Efectivamente, porque hoy día los incentivos son perversos, porque en el fondo aquella entidad o aquel servicio público que no consume o no gasta los recursos durante el año fiscal los pierde con alta probabilidad para el año siguiente. Entonces ahí se genera el incentivo perverso del sistema y efectivamente cuando uno ve
hoy día economías mucho más desarrolladas y que están llevando la política fiscal de manera más responsable, están abordando de manera directa este tipo de situaciones, ¿cierto? Porque desde el punto de vista del racional económico no hace sentido. ¿Y cómo lo están haciendo esos países, por ejemplo, Patricio? ¿Qué medidas son las que se están implementando en este contexto que tú mencionabas al comienzo de la conversación sobre el aumento de deuda general que se ha visto después de la pandemia? Sí, efectivamente. Mira, hoy día, ¿qué pasa en Chile? Si una entidad pública tiene recursos, tiene holguras durante un año fiscal, tiene que retornar al Tesoro Público, ¿ya? Normalmente, y eso, ¿qué pasa para el año siguiente? Genera una restricción mayor en la capacidad de esa entidad para solicitar recursos. Entonces, lo que hacen algunos países como Noruega, Suecia, Suiza, por ejemplo, es que esas entidades tienen la capacidad de poder ellos mismos trasladar los recursos para los próximos periodos. Lo otro que también se observa es que proyectos de inversión que toman más de un año o más de 1 o 2 ejercicios, efectivamente tienen una ejecución presupuestaria y una visión presupuestaria plurianual, digamos, ¿ya? Donde tiene un presupuesto aprobado por 4, 5, 10 años. Y lo tercero es ya la constitución de incentivos para los directivos y para, digamos, los trabajadores de las entidades públicas cuando se generan eficiencias y que ellos participen de los beneficios, ¿cierto?, de generar esa eficiencia y, por lo tanto, poder ser, digamos, introducir esos incentivos al ahorro por parte de toda la entidad. Es súper interesante. Patricio, ahora, de todas maneras, hay experiencia también reciente que demuestra que cambiar esta inercia con la que va el gasto público no es tan sencillo. Por ejemplo, en el gobierno anterior, Ignacio Briones, cuando asume como ministro de Hacienda, también propuso esta idea de generar un presupuesto de base cero, es decir, partir desde ese piso, digamos, y revisar completamente cuánto es lo que necesitaba cada uno de los ministerios. Y ese proceso difícil, complejo, que podía parecer como un camino de solución, no cambió demasiado las cosas respecto a cómo estábamos gastando. ¿Cómo ves entonces las dificultades para llevar adelante estos cambios? Sí, efectivamente eso requiere un acuerdo político. Yo diría que hoy, por cómo se ven polarizadas las posiciones, que es difícil de poder converger y llegar a eso. Pero también es cierto que en los últimos, post pandemia, en los últimos 5 o 6 años, insisto, lo que comenzaba diciendo es que hoy día la posición fiscal en el mundo es compleja. Después de la pandemia, la mayoría de las economías se sobreendeudaron y, por lo tanto, esta necesidad de discutir o revisitar estos temas es perentoria. Por supuesto. Patricio, lo último, respecto al curso que está tomando la deuda acá en Chile, ha habido harto debate sobre ese punto también. ¿Son preocupantes los niveles de deuda a propósito de la necesidad de esta reforma precisamente? Sí, mira, si uno compara, hoy día economías como Estados Unidos están convergiendo al 120% sobre PIB de deuda bruta. Los países desarrollados en general están en niveles de 100 a 120%. Europa, me refiero, Japón tiene 250% de deuda sobre producto y nosotros estamos en torno al 43% con un techo o un límite, digamos, prudencial de 45%. Entonces, la economía en desarrollo como Latinoamérica, China están en nivel en torno a 80, 90. Entonces, si uno ve ese contexto, efectivamente Chile no está tan mal. El problema en Chile es que se ha deteriorado mucho la posición en los últimos años. Y eso es lo que nos tiene que llevar a reflexión, porque en el fondo lo que uno puede ver del país hermano, Argentina, es que esto es una espiral que muchas veces es muy difícil de salir, donde los servicios de la deuda, el pago de intereses, es muy fácil que se te vaya de las manos. Claro. Que es lo que le ocurrió sistemáticamente a Argentina durante los últimos 20 o 30 años, donde siempre estuvo al margen del default. Cierto, y eso genera problemas mayúsculos, es cosa de lo que pasó allá en Argentina precisamente. Patricio Jaramillo, director de riesgo financiero de PwC Chile, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Patricio, por el contacto. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. 8:31, cerramos de esta forma Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Comienza CNN Chile Radio. Que tengan un buen día.